Shalom Shalom, Parashat Shelach. Nuestra parashá, la parashá de Shlach Lecha, es una parashá que es caracterizada o se caracteriza por ser la sección de la Torá que trata del envío de los meraglim, de los tarim, de las personas que van a la Turet Haaretz, o sea que van a simplemente, lo llamamos espiar la tierra de Israel, para saber cómo conquistarla. Este envío llevó a que las preguntas que se le hicieron o que le pidieron a los meraglim que averiguaran, las cosas que pidieron que se averiguaran, después fueron respondidas por los meraglim, de forma tal que causó esto como una especie de rifión, una especie de debilidad espiritual dentro del pueblo, y se entristecieron del hecho de que al parecer era una empresa demasiado grande para ellos. Lloraron aquella noche en que los meraglim volvieron, y por eso ese llanto, que fue gratuito porque tenían la protección del Altísimo en ese momento, va a causar que esa noche va a ser recordada como la noche de el llanto gratuito, y esa noche en el futuro va a haber un llanto que no va a ser gratuito, sino que va a tener una causa, y esta es el día de Tisha B'Av, el día de la destrucción de los templos. Entonces, el tema es bastante complejo, no es una parashá simple, y obviamente es posible estudiarla de muchas formas y participar de los comentarios que el pueblo judío ha hecho sobre este tema, un tema central, constante además, porque como dijimos una fecha que se recuerda como fatídica, como una fecha de duelo que causa después muchísimos problemas a Am Israel en el resto de su historia, hasta nuestros días, que por estas mismas circunstancias no tenemos construido nuestro santuario en el lugar sagrado. Quisiera, sin embargo, en esta ocasión, tocar un tema dentro de esta parashá que quiere concentrarse o profundizar en las preguntas que Moshe le plantea a los meraglim, o sea, cuáles eran las mesimot, cuáles fueron los objetivos que Moshe pidió a aquellos que van a ir a espiar la tierra, tienen que averiguar, y que esto tiene que ser después traído y respondido. Esos son los objetivos, estos son lo que ustedes deben hacer: averiguar, fijarse, mirar, investigar, y después traer sobre eso un reporte. Vamos a ver aquí que hay varios puntos que desde un punto de vista simple son muy difíciles de entender, el que haya necesidad de hacer un reporte tal como el que vamos a estudiar, debido a que Am Israel, el pueblo judío en aquel momento, han salido de Egipto, con todo lo que esto significa, las plagas, el cruce del Mar de las Cañas, la travesía hasta la entrega de la Torá. Entonces hay acá algo que no es necesariamente parte, al parecer, del ideario con el que ellos están viviendo en ese momento. O por lo menos el reporte no es parte de ese ideario, o no se entiende tanto que sea parte de lo que ellos en ese momento, de las ideas con las que ellos en ese momento se manejan. Los psukim dicen así. En el Perek Yud Gimel, en el Pasuk Yud Zain, está escrito así: Vaishlach otan Moshe latur et eretz Kenaam. Los envió a ellos, a los Nesim, son líderes de cada una de las tribus, o sea, se mandaron 12 personas, por cada tribu una persona. La tribu de Leví y la tribu de Yosef no participan
como tales, sino que la tribu de Yosef se divide en sus hijos, que son Menashe y Efraín. Son ellos los que van a tomar ese tafkid, el tafkid de los señores de la tierra, están tomados por Menashe y Efraín, y por lo tanto Leví como Leví y Yosef como Yosef no participan. Entonces dice acá la Torah, Vaishlachot al Moshe, la Tur Eretz Knaan, a recorrer, la Tur significa recorrer, la tierra de Canaán, Vayomer Alehem, y les dijo así, Alu ze Banegev, que suban en la parte sur del país, Bealitem et Hahar, y vayan a ir subiendo, o sea, van a ir avanzando en la tierra de Israel, desde el Negev, que es el sur del país, y van a ir Keilu elevándose y van a ir subiendo a las montañas, que son en Israel las montañas son muy bajas, no es un lugar de grandes elevaciones no geográficas. Sin embargo, el Negev es más bien plano y de ahí comienza las montañas donde se ubican las ciudades importantes en la época, especialmente Jerusalén o la ciudad de Jebuseo en ese momento, que están en lugares más montañosos. Entonces van a ir subiendo por estas montañas, y van a ver la tierra. Mahi, Betahama Yoshev Alea. O sea, fíjense la tierra y sobre el pueblo que está ahora viviendo en ella. Hechazakohu Harafe. Si es un pueblo fuerte o es un pueblo débil. Ameatohu in Rav. Si es un pueblo de muchas personas, o sea, es una población numerosa, o si es una población escasa. Rashi dice que en esta pregunta hay un contenido técnico, un contenido, una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Rashi explica Etaaretz Mahi. Quiero que vean la tierra como es. Entonces explica Rashi cuál es la intención de Moshe en la pregunta. Dice Yesh Eretz Megadelet Giborim. Hay tierras que producen, la tierra produce personas muy fuertes. Veyesh Eretz Megadelet Halashim. Y hay tierras que producen personas más débiles. Yesh Megadelet Ochlusim. Hay tierras que producen gran cantidad de población. Veyesh Memaetet Ochlusim. Y hay tierras que su población no es numerosa. Esto es la primera pregunta, o sea, ¿cuál es el tiv? ¿Cuál es la naturaleza, la esencia de esta tierra con respecto a dos temas? Uno, si las personas son fuertes o si las personas son débiles, y segundo, si son muchos o si son pocos. Rashi dice que el pensamiento de Israel con respecto a este punto es que esto depende de la tierra. ¿Qué significa depende de la tierra? Obviamente depende de todas las características geográficas y climáticas que hacen que ciertos lugares sean más propicios para que la gente sea más fuerte o que la gente sea más numerosa. Esto es una situación que podemos fácilmente tratar de comprobar. Rashi habla de una situación bastante lógica, aunque haya quienes puedan discutir sobre el hecho si hay tierras que no siendo, o sea, que son neutras con respecto a la población que contienen, especialmente en nuestras épocas donde la forma de vida nuestra no es una forma de vida natural. Entonces no estamos tan conectados al teva, a la naturaleza, y por lo tanto no respondemos justamente a las características de la naturaleza, sino que respondemos a una especie de un mundo construido sobre la naturaleza, en la cual ya la naturaleza no importa demasiado. Y hay lugares que pueden ser de muy difícil habitación, de muy difícil vivir, como pueden ser los polos, pero nuestra técnica ya puede transformar esos lugares en grandes ciudades y en lugares donde incluso viven personas con muchas dificultades también médicas, pero la medicina los puede mantener incluso en lugares así y en otras partes también. Sin embargo, en esa época esto no existía.
En esta época la conexión que había hombre-naturaleza era tan profunda que el ser humano dependía de la naturaleza para existir. Por lo tanto, quiere Moshe, que la primera pregunta es que vayan los Meraglim, que vayan estos exploradores, y que analicen cómo es esta tierra. Si es una tierra en la cual las personas van a ser fuertes o van a ser muchas, o si van a ser débiles o van a ser eh, pocas. ¿Okay? Como dije, el hecho del contacto tan fuerte que había entre la persona y la naturaleza en aquellos momentos. Después le dice que además de esto, o sea, además del tip de la tierra, quiere que sepan si el pueblo que ahora está allí es fuerte o es débil. Rashi dice, si el pueblo que ahora está es fuerte o es débil, Siman Masar Lahem. Les entregó un simán. Dice, mira, hay una estrategia para saber cuándo un pueblo es fuerte, como pueblos, nos referimos, que no a nivel individual, que es la conexión con la naturaleza, sino a nivel de pueblo, o sea, ya de grupo social. Simán Masar Lahem les entregó una señal. Im beperazim yoshvim, si habitan en lugares abiertos, o sea, ciudades a campo abierto, sin murallas, hazakim hem, quiere decir que son una sociedad fuerte, que se sostiene en su poder político o militar. Shesomhim al kvuatam, que se apoyan en su poder militar. Bein be'arin betzurot hem yoshvin halashim hem. Pero si viven en ciudades amuralladas, quiere decir que necesitan un apoyo adicional y no pueden confiarse únicamente en su propio poder militar, sino que necesitan una protección. Entonces eso va a determinar si es un pueblo fuerte o es un pueblo débil, el que ahora está allí. Entonces esas son las dos primeras preguntas. Como dijimos, el tip de la tierra, las características de la tierra, y segundo, las características del pueblo que vive en esa tierra. Son las dos primeras preguntas. Después dice Rashi, después dice la Torah en el Pasuk Yud Tet, Uma haaretz asher hu yosheva. ¿Cómo es la tierra en la que este pueblo vive en ella? Atobahi imra, si es buena o es mala. Uma hearim, ¿cómo son las ciudades? Asher hu yosheva bahena, que se están, ellos viven allí. Be mahanim, o sea, si son ciudades a campo abierto. Im be mipzarim, o be mipzarim. Esto es simplemente una explicación de la pregunta anterior. O sea, esto, como acabamos, Rashi lo conecta, este pasuk, con la pregunta anterior para indicar cuál es la estrategia para conocer sobre un pueblo, o sea, una organización social, si es fuerte o es débil. Sin embargo, Rashi agrega que hubo una tercera pregunta sobre la tierra. O sea, la primera pregunta sobre la tierra fue cómo esto influye en la población que vive ahora allí. Segundo, cómo es la organización social de esta población, si se apoyan en su fuerza o no. Y hay una tercera pregunta con respecto a este mismo punto que Rashi explica de la siguiente forma. Fíjense si dice si esta tierra es buena. Im ra'a im tova, hatova hi im ra, si es buena o es mala. Rashi explica hatova hi, que es buena, bemayanot utehomot tovin uberiim. O sea, que les pidió que averiguaran si había en esa tierra suficiente agua. Mayanot son fuentes, tehomot, ríos subterráneos, que sean buenos y que sean sanos. O sea, la necesidad, obviamente, de tener agua era imprescindible en aquellos momentos, y por lo tanto pidió también que se averiguara esto. En el siguiente pasuk, en el pasuk Haf, dice Uma haaretz hashemenahi imraza. Y fíjense si esta tierra es una tierra gorda en el sentido de productiva, y razá o no, o si es una tierra más bien débil en producción. Ayesh vaetz im ain, si tiene un árbol o no. Beit hazakten ulekachten mi priaretz, van a tomar de los frutos de esta tierra. Beha
Beha Yamim Yemei Bejurei Anavim. Y los días en que fueron enviados fueron los días en que se recolectan las primicias de las uvas. O sea, que pueden traer esto como muestra, ¿no? Ok, esto es digamos, la serie de preguntas. La última, dijimos ya, hay una pregunta sobre la naturaleza de la tierra con respecto a los hombres. Segunda pregunta es la sociedad que ahora vive allí, si es fuerte o no. Y para esto está el tema de las ciudades con campo abierto o cerrada. Número 3, si es una tierra que tiene suficiente agua. Número 4, si es una tierra de fácil agricultura. Y para eso tráiganme una muestra, que son las frutas. ¿Okay? Y la Torá habla de un etz. Dice, y fíjense si hay un etz, un árbol, o sea, si hay árboles, que forma parte de la última pregunta con respecto a la facilidad que tenga esta tierra para poder ser trabajada a nivel agrícola. Hay acá un punto que obviamente, como dijimos, no coincide en forma total con el ideario en que ellos están imbuidos en ese momento. Akadosh Baruj Hu había entregado esta tierra a Abraham Avinu y con esa intención Am Israel salen de Egipto a recibir la Torá e ingresar dentro de la tierra de Israel. Sin embargo, hasta este momento, todo lo que hemos estudiado gira en torno a valores de tipo espiritual, o sea, a la necesidad de transformar y de letaken las generaciones anteriores, especialmente las primeras generaciones del ser humano, a través de las mitzvot, a través de la construcción del lugar sagrado, el santuario en el lugar sagrado, que es el eje del mundo. Todo esto es lo que habíamos estudiado hasta este momento. Entonces, de pronto, Moshe, en un envío de Meraglim, pide a estos Meraglim que den un reporte 100% natural, 100% material. O sea, no hay acá, al parecer, ninguna petición de vayan y vean si estas personas que viven allí son personas que tienen algún tipo de conexión espiritual que nos pueda ayudar o no ayudar, etcétera, etcétera. Si son personas que están conectadas con fuerzas positivas o malignas, no. Todas las preguntas fueron preguntas bastante, entre comillas, materiales. Y esto está fuera del marco de lo que hemos venido estudiando hasta acá. Am Israel ha recibido la Torá. O sea, la Torá del Shamaim, voces que se veían, o sea, está escrito. ¿Okay? O sea, en la presencia de Akadosh Baruj Hu, que dijo, yo soy Hashem, el que te sacó de la tierra de Egipto. Hemos visto los milagros en Egipto mismo, en el mar. Entonces, de pronto, y todo esto obviamente con una finalidad, ingresar a la tierra de promisión. Y de pronto esto se corta y vemos a un Moshe como estratega pidiendo un reporte que es un reporte técnico. Entonces, hay algo acá que no coincide con la forma en que hemos venido escuchando lo que está escrito en la Torá. Entonces, obviamente, también acá está aludido a algo mucho más profundo. Todas estas preguntas que Moshe hace, de un punto de vista netamente técnico, no son, entre comillas, demasiado trascendentes, debido a que esta tierra es una tierra de promisión. Hashem prometió que la iba a entregar a Israel y es una tierra buena que emana leche y miel. Por lo tanto, sí, Megadelet, o sea, si es una tierra que va a crear personas fuertes o débiles, es bastante secundario frente a la abtajá, a la seguridad que da el creador del mundo. Pues el creador del mundo así lo pidió. No importa si esta tierra a ese otro pueblo lo trata de tal forma, a nosotros, a Israel va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es una tierra de promisión. Hashem va a hacer que nosotros en esa tierra, aunque estemos en la mitad del desierto, Hashem va a hacer que de ahí salgan manantiales y que podamos producir. No es un impedimento para Akadosh Baruj Hu, el creador del mundo todopoderoso, que aunque ingresemos a un lugar árido y
cero agricultura, podamos hacer de ese lugar un vergel. ¿Por qué? Porque Hashem está con nosotros. Ese es el talij, el pensamiento de Am Israel. O si es así, entonces, ¿por qué esta serie de preguntas? ¿Por qué un reporte así? Debido a esta dificultad en el entendimiento de lo que, frente a lo que estamos, llevó a Rashi a traer un midrash bastante interesante, que este midrash refleja justamente el hecho de que lo que estaba detrás de todas estas preguntas técnicas era algo muchísimo más profundo. Rashi dice que cuando le pregunta Moshe, o le dice a los Ameraglim, a los exploradores, que se fijen si hay un árbol, Ain yesh ba'etz, Rashi trae el midrash y explica, Im yesh baem adam kasher, si es que en la tierra de Israel hay una persona kasher, sheyagen alehem, que los proteja, bizhuto, por su mérito. O sea que Behemet, esta es la última pregunta, la última mesimá, ¿okay? El último objetivo, conocer si hay un árbol. Y como es lo final, como es lo último que Moshe pide que averigüen, entonces obviamente entendemos que este es el punto principal. Todo lo demás va a depender de esto último, porque si hay alguien que los protege, ya no va a interesar si es un pueblo que se apoya sobre sí mismo o no, si las ciudades son abiertas o cerradas, si la tierra produce o no. Si hay una protección espiritual sobre las personas que en este momento habitan la tierra de Israel, estamos ante una dificultad. Y esto es lo más importante que quiere Moshe que ellos averigüen. Si hay alguien que los protege, o sea, si hay alguien que, como un tzadik, como un Adam Kasher, dice aquí, los protege. ¿En quién estaba pensando Moshe? O sea, cuando dice fíjense si hay un hombre kasher, Moshe no tira palabras al aire, o sea, no es una persona que no sepa frente a qué se enfrenta o qué es lo que tiene frente a él o que podría tener frente a él y que podría ser justamente lo que impida la llegada y la conquista de la tierra de forma completa. Estudiamos después, cuando los Meraglim vuelven de la tierra de Israel después de 40 días, estudiamos lo que ellos responden. Y más o menos son las respuestas que ellos traen de las cosas que Moshe había pedido que reporten. Al parecer lo hacen de una manera bastante megamatí, o sea, con una cierta finalidad de que el pueblo pierda la esperanza o pierda, digamos, la fuerza para poder conquistar la tierra de Israel. Y así es como dice en el Perek Yud Gimel, más adelante en el Pasuk Havhei, Vayashuvu Mitura Aretz, volvieron de expedicionar la tierra, Miketz Arbaim Yom, después de 40 días, Vayilhu Yabou el Moshe, vino donde Moshe, y delante de toda la congregación de los hijos de Israel, Ve Yashivu Otam Davar, y respondieron las cosas que Moshe había pedido que averigüen. Bet Kola Eda, delante de toda la edad estuvieron, mostraron los frutos de la tierra. Vaisaprulo, le dijeron a él, Vayambru Banu el Ares Asher Shelachtanu, fuimos a la tierra donde tú nos mandaste, Vegan Zabat Halav Udbash Hi. Es Bemet una tierra que emana leche y miel, o sea, las respuestas sobre el tip de la tierra, que es una buena tierra. Bezepiria, y este es su fruto. Efes Kias Haam, sin embargo, el pueblo es un pueblo muy fuerte. Ayosheva Ares, Vearim Betzurot Gdolot Meot, sin embargo, las ciudades son grandes y muy fortificadas. O sea, el pueblo es fuerte, pero no tanto como para poder vivir en forma abierta, están protegidos, o sea, esa fortaleza que ellos tienen la han ocupado justamente para protegerse. Begam y el idea Anak Rainushan, también vimos ahí gigantes. Amalek Yosheva Aretz, también Amalek está allí, en la tierra del Negev, en el sur, Beajití, Beayebusi, Beaemorí, Yoshebahar,
otros pueblos se sientan en los montes, etc. Esto causa obviamente una sensación de que están frente a algo extremadamente difícil de poder conquistar. ¿Bien? Nuevamente, si estamos hablando a nivel muy simple, debido al hecho de que ya dijimos, es Hashem el que les va a entregar la tierra de promisión. Entonces las dificultades que puedan haber técnicas son simplemente algo que frente al poder del Creador es nada. Pero sin embargo el pueblo, al parecer, se sintió como tocado por este punto. Y en ese momento, Vayahas Caleb quiso hablar, et Ha'am, et Moshe, y a Moshe, Bayomer, Aló Nahale, Beyarash Notá, vamos a subir, la vamos a conquistar, etcétera, etcétera. Él trata de defender el plan original, o sea, el programa original de Moshe, que es el programa de Hashem. Caleb quiere ponerlo de vuelta sobre la mesa y que van en esa dirección, no en otra. Y cuando está justamente aquí, hablando de estos temas, Caleb, es donde se menciona el punto sobre el árbol. Dicen los Meraglim que esa es una tierra que come a su gente, o sea que gente muere. Y en una de las partes en que Caleb habla de la posibilidad de la conquista de la tierra de Israel, dice Sar Silam, se fue su cel, se fue su sombra. ¿La sombra de qué? Del árbol. Tú habías preguntado si había si el árbol, o sea, si había una persona kasher. Viene Caleb y dice, ya no está. ¿A qué se refiere? Explica Rashi, lo trae acá en sus explicaciones a este pasuk. Sar Silam, Rashi dice, Meginam Behoskam, desapareció aquello que los protegía y que los hacía más fuertes. Que Sherin Shebahen Metu, las personas Sherin que había entre ellos murieron. ¿Y quién era? Yov, Sheaya Megen Alehen. Yov, que era el que los protegía. O sea, que le está diciendo, que Caleb habla acá, que Caleb y Yoshua, que fueron los que hablaron bien, no te preocupes, el plan puede continuar porque aquel que los protegía espiritualmente ya no existe, que era Yov. Entonces entendemos de acá que la preocupación de Moshe no era una preocupación de algo técnico, de cómo conquistar o las características materiales de la tierra, porque eso Akadosh Baruj Hu las iba a transformar para Am Israel. Sino hay algo acá que le preocupaba de sobremanera, y es la existencia de una persona en Eretz Israel que pudiera proteger al pueblo que ahora está allí. Y esta persona, ¿quién era? Yov. Yov, conocemos la historia de Yov, el justo que sufre, que es probado por Akadosh Baruj Hu en su fe y en su emuná. Esta persona no era una persona que era parte de Am Israel, sino una persona de las naciones del mundo. Y esta persona de las naciones del mundo es la que protegía en ese momento a los pueblos que vivían dentro de la tierra de Israel. Por lo tanto, si él estaba, la posibilidad que tenía Am Israel de poder conquistar la tierra de Israel a nivel espiritual iba a ser mínima o no iba a poderse realizar. Viene acá Caleb y Yoshua, que son los que hablan bien, y le dicen, no te preocupes, el plan puede seguir, el plan verdadero, no el técnico, el verdadero, el espiritual, puede continuar, porque tenemos la fuerza espiritual para llegar, debido a que aquello que impedía que nuestra fuerza espiritual llegara, ya no está. ¿Y quién es el que ya no está? Yov. Es necesario entender quién era Yov, qué significaba para Moshe y qué significaba para Am Israel la presencia de este personaje dentro de la tierra de Israel. Esto es necesario profundizarlo un poco más.